Bienvenidos, estimados televidentes. Hoy se inicia este programa que se transmitirá todos los días de 7 a 8 de la mañana. Está diseñado para compartir mensajes de amor, consuelo, ánimo y esperanza. Y sobre todo, lo que más anhelamos, paz y tranquilidad en este mundo de violencia e inseguridad. Esta presentación se compone de dos segmentos, media hora en español y media hora en inglés. Hablaremos sobre el Evangelio, educación familiar, consejos sobre salud, profecías y temas de actualidad. Oramos a Dios para que este programa contribuya a nuestra edificación espiritual y nuestra preparación para el reino de Cristo que muy pronto vendrá. Que Dios les bendiga. Y ahora con ustedes el pastor José Ángel Senior. Buenos días, les deseo a todos vosotros un feliz día, con bendiciones del Señor. Agradecemos a Dios porque nuevamente podemos llegar hasta vosotros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de introducirnos a la meditación de hoy, oremos que el Espíritu Santo se haga presente y nos inspire y guíe en la exposición de este otro mensaje muy importante, al cual nos introduciremos con una oración. Los invito a orar. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Nos allegamos al trono de tu gracia en los méritos de tu Hijo Jesucristo e invocamos tu presencia y la guía divina del Espíritu Santo para que la verdad sagrada de tu Evangelio pueda ser asimilada en nuestras vidas y pueda producir frutos para tu honra y gloria. Bendice a cada amigo televidente y que tu Santo Espíritu también impresione sus corazones a lo largo del estudio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio pasado respondimos a la luz de las Escrituras la pregunta que el patriarca Job se planteó. ¿Cómo pues se justificará el hombre ante Dios? En esta ocasión vamos con la ayuda del Espíritu Santo a responder la segunda pregunta que le hizo a Job, su amigo Bildad. Él le preguntó a Job, ¿o cómo será limpio el que nace de mujer? Leamos el versículo que se encuentra en Job capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Qué implica esta pregunta que Bildad le hizo a Job? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Bueno, primero que existe en el hombre un principio corruptor que lo contamina desde su nacimiento. Y segundo, que el hombre que ha recibido la justificación de Dios necesita no solo ser perdonado, mas también limpiado, purificado del pecado. El pecado, de hecho, contamina al hombre desde su nacimiento. En Salmos capítulo 51, versículo 5, nos dice el salmista David, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». David apela a Dios, que en su misericordia considere que él heredó de su madre una naturaleza pecaminosa, con las tendencias o inclinaciones a la desobediencia. Esta ley que heredamos de nuestros padres es la ley del pecado que se encuentra en nosotros mismos. En Romanos capítulo 7, en el versículo 21, escribió el apóstol Pablo, «Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí». El apóstol Pablo nos dice que él deseaba hacer el bien, pero que queriéndolo hacer hallaba una ley en él, la cual estaba presente en sus miembros. Es la ley del mal, la ley del pecado, que estaba presente en él y que se encuentra presente en todo ser humano.
En el versículo 23 del capítulo 7 de Romanos, si buscamos el versículo 23 en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, continúa el apóstol diciendo que esa ley que le llevaba cautivo al pecado era el gran problema que él enfrentaba. Dice el apóstol: mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado nos esclaviza, querido amigo. Dice el apóstol Pablo, de manera que cuando queremos hacer lo bueno, de acuerdo con nuestras conciencias iluminadas por el Evangelio, no lo podemos hacer debido a que las inclinaciones pecaminosas que están en nuestros miembros no nos permiten. En nuestras propias fuerzas nos resulta imposible hacer lo bueno. El pecado afecta al ser entero. El profeta Isaías lo compara con una terrible enfermedad que nos afecta desde la cabeza hasta los pies. Leamos. En Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6, dice el profeta: ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, esto es el hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado es un tremendo mal que ha descompuesto todo el organismo humano, pervertido la mente y corrompido la imaginación. El pecado degrada las facultades del alma. Bien dice el profeta: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la cabeza hasta las plantas de los pies se dice que todo el ser es una podrida llaga. Esta terrible condición de nuestra naturaleza humana pone de manifiesto que el plan de la salvación no solo había de hacer provisión para declarar al hombre justo, perdonándole sus pecados, librándolo de la condenación de la ley, mas también habría de proveer los medios para la liberación del poder del pecado. Nuestros corazones son por naturaleza depravados y no podemos seguir una conducta correcta. Por naturaleza nuestros corazones son malos y no existe ningún medio humano que facilite el verdadero remedio que el alma pecaminosa necesita. Job comprendió esta triste realidad del dilema humano cuando exclamó en Job capítulo 14, versículo 4: ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Realmente nadie. Ni las penitencias, ni los castigos infligidos al cuerpo, ni las llamadas indulgencias compradas con dinero pueden limpiar el alma contaminada y enferma por el pecado. Estos medios humanos no pueden librarnos del poder de la ley del pecado que habita en nuestros miembros. Querido amigo televidente, solo hay un medio, y ese medio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante los días de su ministerio en la tierra, nuestro Señor Jesucristo enseñó que la libertad del poder del pecado solo se podía llevar a cabo en Él. Cristo es el único que nos puede libertar del poder de la ley del pecado y de la desobediencia que habita en nuestros miembros. Él es el único que puede libertarnos de nuestras pasiones e inclinaciones pecaminosas. Jesús prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, durante los días de su ministerio en la tierra, Él declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, apreciado amigo,
Entrégate a Jesús sin reservas. Ejerce fe en Él. Él es ese manantial dispuesto para la purificación de nuestros pecados e inmundicias, como lo revela Dios a través del profeta Zacarías. En el capítulo 13, versículo 1, nos dice el profeta: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén. Ese manantial es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese manantial brota desde su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario para lavar el alma contaminada por el pecado y la inmundicia. El profeta nos habla de ese manantial maravilloso que es Cristo, que fue abierto para nosotros por Dios, para cada ser humano. Un manantial para lavarse del pecado y la inmundicia. Ese manantial que es Cristo, ese manantial es su sangre preciosa, la cual contiene el poder de una vida perfecta. La sangre de Jesucristo es plenamente eficaz para limpiarnos de nuestros pecados. Ejerzamos fe, yo te invito en esta mañana. Sí, ejerzamos fe en la sangre preciosa de Jesucristo y oremos a Dios para que con ella nos purifique de la ley del pecado, de todas nuestras pasiones carnales y de toda inclinación hacia lo malo. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Juan escribió: mas si andamos en la luz como Él, Cristo, está en la luz, tenemos comunión los unos para con los otros. Y qué maravillosas son las palabras que expresan el Evangelio. La buena noticia para el alma que desea ser perdonada y purificada completamente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, querido amigo, la sangre de Jesucristo es el único remedio para la purificación del pecado. No hay otro medio que pueda ser utilizado para limpiar el alma contaminada y manchada por el pecado. Y es el Espíritu Santo quien lo aplica a nuestras conciencias. El Espíritu Santo nos regenera y nos imparte el poder de Cristo para crucificar la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos, de manera que no reine en nuestras vidas el viejo hombre carnal. El apóstol Pablo nos dice en Tito capítulo 3, versículo 4 y 5, busquemos en nuestra escritura capítulo 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Sí, querido amigo, no hay ninguna obra de justicia que pueda salvarnos. Dios nos salva por su misericordia, como continúa diciendo el apóstol, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado en la cruz del Calvario por el Redentor del mundo. Es el Espíritu que hace puro el corazón del pecador penitente, del cristiano. Por Él nos tornamos participantes de la naturaleza divina. Jesucristo, a través de su Espíritu, nos imparte su poder divino para vencer todas las tendencias al mal heredadas y cultivadas. Somos purificados por la obra del Espíritu Santo, quien utiliza los diversos medios de la gracia provistos por el cielo. La oración, el estudio de la palabra de Dios. Por medio de estos medios de gracia, tenemos el privilegio de mantenernos en comunión con Dios, experimentar cada día una transformación o regeneración de nuestra naturaleza pecaminosa. Así colaboramos con Cristo en la purificación que Él desea llevar a cabo en nuestras almas, a fin de prepararnos para ser ciudadanos del cielo
y de la nueva tierra que Él ha prometido a los que le aman y obedecen al Evangelio. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, escribió el apóstol Pablo: así que, amados, teniendo tales promesas, sí, querido amigo, tales promesas maravillosas, ¿cuál es el apelo del cielo en este momento? Limpiémonos. Sí, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. La palabra de Dios a través del apóstol nos dice claramente que es posible esta verdad. Dios desea limpiarte de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Esto no es una utopía, no es una quimera. En Cristo es una realidad. Él es ese manantial maravilloso que está dispuesto para tu purificación y mi purificación. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Es el apelo de Cristo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Apreciado amigo, ¿cómo alcanzaremos la limpieza del alma? Tal vez te estás preguntando, ¿cómo obtendremos la pureza del corazón, la cual es indispensable para heredar el reino de Dios? La respuesta de Dios, aquella respuesta que Él nos ha dado a través de su palabra, esa respuesta para ti en este momento es que necesitamos experimentar en nuestros corazones el nuevo nacimiento, que significa el recibir una mente nueva por la operación del Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo quien purifica la vida y transforma el carácter a la imagen de Dios. Necesitamos ejercer fe en la sangre purificadora de Cristo, la cual nos limpiará de todos nuestros pecados e inmundicias. Querido amigo televidente, en este momento, en el nombre del Señor, yo te apelo a que ejerzas fe en la sangre de Jesús. Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de su gran sacrificio expiatorio, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que es ese manantial purificador, tú puedes hallar perdón y la purificación de tu alma. Te invito a ir a Jesús y entregarte a Él sin reservas. Y experimentarás el perdón y la purificación de tu alma. Y así serás preparado para aquel día cuando Cristo venga en gloria y vas a recibirlo a Él completamente, y Él te introducirá en las mansiones eternas que Él ha preparado a todos los que le aman. Que el Señor te bendiga. Hagamos una oración más. Santo y eterno Dios, Padre de misericordias y de bondad, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias por el gran sacrificio de Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que es ese manantial del cual nos habla el profeta Zacarías, que ha sido abierto para cada uno de nosotros. Ayúdanos a través del Espíritu a acercarnos a ese manantial que es Cristo Jesús, la provisión tuya, Padre eterno, y que nos sometamos a la obra purificadora que Él está llevando a cabo en los corazones de todos aquellos que se entreguen a ti, Padre, sin reservas. Ayúdanos para que podamos experimentar la transformación del corazón, la pureza de la mente y de la vida, para que cuando Cristo venga en gloria podamos tener amplia entrada en el reino eterno que tú has prometido para todos aquellos que te aman y te obedecen. Ese es mi deseo y mi oración en favor de cada amigo televidente, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.
Amén.